Diego Ramiro Guelar es diplomático, abogado, fue embajador argentino en dos culturas muy distintas, Estados Unidos y China, pero también nos representó en Brasil y en la Unión Europea. Estamos ya en contacto con él. Guelar, buenas noches. Muchísimas gracias por esta ida y vuelta aquí en Noticias a las 20:30. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Lo voy a llamar embajador, porque así es como lo hemos llamado habitualmente a lo largo de tantos años, si usted me permite. 30 años en esta actividad me parece razonable. Claro, le hemos hecho tantas consultas sobre tantos de su destino que esta noche le pedimos que nos permita una mirada, nos permita tener una mirada a propósito de este anuncio que hizo hoy el presidente Javier Milei sobre el nuevo ADN de la Argentina y su vínculo con los Estados Unidos. La visita de la general Laura Richardson parece haber acelerado esta manifestación del presidente. ¿Qué representa y qué consecuencias trae para el país? Bueno, en principio parece que el teatro empieza cuando uno llega, porque esto no es nuevo, esto ya pasó. A mí me tocó negociar en 1998, cuando era presidente del presidente Menem, la condición de principal aliado extra-OTAN de los Estados Unidos. Fuimos el primer país latinoamericano, después lo tuvo Brasil y por último Colombia, en un marco de 19 países que somos los que estamos en el segundo circuito del riñón duro de la OTAN. Y ya el presidente Menem hablaba de alineamiento. Yo reconozco que yo lo discutí con él, a mí no me gusta esa palabra. Yo creo que nosotros no estamos alineados con Occidente, somos Occidente. Desde el inicio, desde la primera junta, ya también estábamos agrietados, ¿eh? Todos recordamos, lo estudiamos en la escuela primaria, los conflictos entre Moreno y Saavedra, ¿no? Así que nacimos occidentales porque no hay ninguna duda de cuál era la cultura de referencia, tanto de Moreno como de Saavedra, como de todos los miembros de la primera junta, y de ahí en más hemos sido siempre occidentales. O sea que esto no empieza con el presidente Milei, ¿eh? Siento disentir con él. Después lo que ha habido son bandazos entre nacionalistas, liberales, esa cosa, la discontinuidad que tanto daño nos ha hecho. Espero que ahora nos concentremos en poder armar un proyecto nacional que nos dé estabilidad, que seamos una nación y no dos naciones, porque dos naciones, dos proyectos de nación no son una nación y lo venimos pagando muy caro con tanta decadencia. Nadie mejor lo sabe que el presidente Milei, que ha recibido este desastre que ha recibido, ¿eh? Así que es bueno que a partir de ahora pensemos más en términos de, no de facción, sino de unidad nacional para poder realmente tener como occidentales, eso sin lugar a duda. Por eso yo no creo en el alineamiento. Creo que cuando pensamos o hemos pensado que no éramos occidentales, nos equivocábamos, sin lugar a dudas, porque toda nuestra historia está llena de Occidente. Embajador, me gustaría que podamos compartir un tramo del mensaje que dio hoy el presidente Javier Milei y si esto va a traer justamente la unidad de la que usted habla o si por el contrario, de acuerdo a lo mucho que hemos escuchado hoy, lo que se va a hacer es profundizar el camino de las diferencias y de los enfoques a partir de este hecho muy concreto. Lo compartimos. Nuestra alianza con los Estados Unidos, demostrada a lo largo de estos primeros meses de gestión, es una declaración de la Argentina para el mundo, que luego de décadas de aislacionismo, discursos rimbombantes y pactos espurios, la Argentina ha decidido reinsertarse al concierto de las naciones y volver a tomar el rol protagónico que nunca debió abandonar. Esta nueva doctrina de política exterior nos permitirá promover la prosperidad económica de nuestros pueblos, requisito indispensable para garantizar la soberanía de nuestra patria. Son dos asuntos que algunos gobiernos tratan como independientes, pero están íntimamente relacionados. Y además la idea de sostener una base compartida en territorio argentino, en Tierra del Fuego. ¿Qué opina usted? Bueno, yo creo que con los países con los que tenemos esta relación central no hay problema en compartir una base. La soberanía hoy es un hecho compartido, no es un hecho exclusivo. Entonces podemos tener
una base compartida con Estados Unidos, podemos tener un tratado, que así hemos hecho con China, permitiéndole tener un observatorio del espacio lejano. Obviamente podemos tener relaciones múltiples con nuestros vecinos, que el eje de nuestra identidad pasa por el Mercosur, el cono sur de América del Sur, nuestro lugar en el mundo, y por lo tanto uno puede tener pertenencias múltiples y una soberanía o soberanías compartidas que nos enriquecen. O sea, tanto entregar parte de nuestro ser a una entidad superior, lo vemos en el Tratado Antártico que rige de 1959, nosotros hemos cedido, hemos aportado nuestra aspiración sobre la Antártida Argentina para constituir ese hecho extraordinario que es el Tratado Antártico, donde velamos para preservar el medio ambiente, que haya solamente actividades de investigación y reguladas de turismo, y eso es un logro extraordinario, es un logro soberano, partiendo de justamente haber cedido nuestra aspiración soberana al bien del planeta, al preservar la Antártida, que es uno de los pulmones centrales. Esto no ocurre en el Ártico, no hay un acuerdo ártico, claro. y hay muchos problemas mucho más graves en el Polo Norte que en el Polo Sur, gracias en buena medida a una iniciativa y un impulso de la Argentina. Ahora, así que bienvenida a la soberanía compartida. Guelar, entonces no tendría que existir ningún tipo de situación anómala o tensión alrededor de la base espacial china en la provincia de Neuquén. Estos datos, por ejemplo, se sabe que el próximo lunes se va a avanzar con la idea de realizar una inspección a esa base china en Neuquén. Pero hoy, por ejemplo, en la Casa Rosada hay un sector de funcionarios que creen que esa base ya no va a estar allí, que esa base se puede llegar a levantar. Cuando uno busca cuál es el tema, el motivo por el cual se tendría que ir esta base, la verdad es que no aparecen las justificaciones, porque también en el off the record se sostiene que no han aparecido elementos concretos como para decir esta base no puede estar, hay un estatuto, una vigencia de 50 años para la permanencia y además... Hay un tratado. Es un tratado, exactamente. Yo puedo hablar, dado que me invitaron a que hable, déjeme que lo haga. Es que le estoy contando la data por la cual una parte del gobierno considera que la base se va a levantar. ¿Usted considera que esto corresponde en el plano diplomático? No, ahí hace 8 años un tratado internacional firmado por la Argentina y ratificado por el Congreso para aprobar este observatorio del espacio lejano que construyó y administra efectivamente en la República Popular China. Toda la data real, no lo que yo escucho, porque por ejemplo yo escuché en colegas suyos mostrar una documentación secreta, inédita, está publicada en el boletín oficial. No ha habido una negociación secreta. Esto también hay que aclararlo. Y entonces hay muchos datos que tergiversan. Sería bueno que algunos funcionarios consultaran con la CONEA, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, un organismo de los más prestigiosos de la Argentina, reconocido por todos los programas espaciales del mundo, que transparentar hace 10 años con la Comisión China y donde evidentemente todas las preguntas que pueda tener la opinión pública tienen que ser contestadas. A mí me parece bien que la CONAE explique sobre todo esto. No sé por qué no lo hace, por qué no ha aparecido la CONAE a explicar la negociación del tratado, cuáles son las actividades permitidas, qué es lo que se está haciendo. Entonces, generar un cuco que plantea ejercicios militares, peligros, invasiones, yo creo que es un despropósito total. Espero que dentro de la Casa de Gobierno consulten con el propio gobierno, donde está toda esa información y el tema se aclare. Y tiene que salir la CONAE a explicarlo. Bueno, para eso hay que tener, para comunicar este tipo de cuestiones que son tan delicadas, hay que tomar la decisión política de decir, efectivamente, se realiza la visita, se comunica, están habilitados los funcionarios y no en el off, sino en el on, se maneja la información. Yo estoy de acuerdo, pero vuelvo a decirle, todo esto fue un tratado público, negociado, está publicado en el boletín oficial. No hay riesgo alguno. No hay riesgo alguno. Que yo crea, si hay...
escúcheme, yo hace 4 años que no estoy en el gobierno, no estoy en el gobierno en este momento. ¿Qué haría si estuviera en el gobierno? Lo primero que haría antes de pedir una inspección sería consultar con el organismo, que es la contraparte del tratado. La Comisión China y la Comisión de Asuntos Espaciales Argentinos negociaron este tratado. Inclusive en ese momento yo era asesor del bloque de la oposición de Juntos para el Cambio, que no estuvimos de acuerdo porque planteamos que tenía que tener una cláusula de utilización exclusivamente civil. La mayoría automática kirchnerista no lo aprobó y lo ratificó así. A mí me tocó después llegar como embajador a China y pudimos incluir ese adendum, ese agregado por el cual el único propósito al que está admitido en el tratado es la utilización civil. Todo esto, vuelvo a decir, consta en el gobierno. Por lo tanto, si hubiera alguna violación de todo esto, por supuesto, caería el tratado. Por violación de lo acordado. Gelar, buenas noches, lo saluda Leandro Dario. Los que están poniendo en cuestión estos acuerdos son funcionarios de este propio gobierno. La canciller Mondino dijo que no son transparentes, el ministro de Defensa Petri dijo que iban a ir a inspeccionar, el propio presidente dijo varias veces yo no negocio con comunistas. ¿Está este gobierno desafiando a una superpotencia como China, en su opinión? Bueno, yo creo que en esto hay que tener la prudencia de tratar con respeto a un socio de la Argentina muy importante como es China. Nosotros tenemos acuerdos y tratados que llaman a nuestra relación una asociación estratégica integral, el mismo nivel que tiene Brasil con China. Tanto Brasil como Argentina somos al mismo tiempo socios, principales socios OTAN de Estados Unidos. Quiere decir que las relaciones... yo insisto, yo creo que nosotros no estamos alineados, somos Occidente, tenemos una identidad muy firme, pero tratamos con nuestros socios históricos. China es el principal socio comercial de 140 países sobre 192. La lista de esos 140 países está encabezada por Estados Unidos, que es el principal socio. Y en esa lista está Chile, está Uruguay, está Brasil, que tienen a China como su principal socio. Yo creo que tenemos que tratar con mucho respeto a un socio de esa importancia para la Argentina. Entonces, en esto la ideología sí es diferente. Por supuesto, yo no soy comunista, nada más remoto a mi pensamiento, pero la realidad es que China es una nación muy importante, socia de la Argentina, hay toda una historia en común y yo creo que eso tiene que tener envergadura y tiene que ser considerado. Entonces, antes de hablar de inspecciones o de decir que no hay transparencia, tenemos que leer el boletín oficial, donde está toda la negociación, el tratado. A mí me llama mucho la atención, insisto, el CONADE es uno de los organismos mejor reconocidos y de mejor prestigio de Argentina en el mundo. ¿Falta prudencia? ¿Falta prudencia en el gobierno? ¿Cómo? Si falta prudencia en el gobierno con respecto a China. Bueno, esto no me suena prudente. Yo creo que esto obviamente requeriría que ¿Hola? Sí, sí. ¿Hola? Lo estoy escuchando. Se había cortado. Esto requeriría, por supuesto, que el propio gobierno que tiene toda la información la diera a conocer. Yo estoy de acuerdo que en la medida que se ha generado una duda, y vivimos en una república democrática, tiene que darse a la opinión pública toda la información. A mí me han preguntado si hay militares chinos en el observatorio. La verdad yo no lo sé, pero me parece que la CONADE, que es el gobierno, tiene que explicar si hubiera militares, por qué hay militares cuando hay una cláusula en el tratado que plantea la utilización exclusivamente civil. Yo no tengo la respuesta, pero el gobierno la tiene dentro del propio gobierno. Esperaremos entonces qué va a pasar a partir del próximo lunes si finalmente se realiza una nueva inspección, cómo se comunica y si todo lo que se encuentre y se observe allí se ajusta o no a lo que se ha pactado en su momento, como usted detallaba. Por otro lado, uno también piensa, ¿cómo es posible convivir con distintas miradas? Usted ha sido un embajador de dos mundos, Gelar. En el mismo territorio, una base argentino-norteamericana y por el otro lado, una base china, ¿no? Siendo posiciones antagónicas. No hay ninguno, yo vuelvo a decir, los intereses cruzados que existen entre la propia Estados Unidos, por eso le digo, Estados Unidos y China, que tienen el mayor conflicto del siglo XXI, son al mismo tiempo la mayor sociedad comercial entre dos naciones en la historia de la humanidad. 700.000 millones de dólares de comercio recíproco entre China
y Estados Unidos. Entonces uno dice, esto se da de bruces, ¿cómo puede ser? Bueno, ocurre, la realidad tiene estas complejidades, pero la realidad demuestra que Chile, Uruguay, Brasil tienen una sociedad muy sólida con Estados Unidos y al mismo tiempo tienen a China como su socio comercial número 1. Entonces, esto ocurre en la realidad y no nos puede extrañar. Nosotros tenemos acuerdos de doble nacionalidad. Hay muchísimos argentinos que tienen pasaporte francés y argentino, español y argentino, italiano y argentino. Lo que se modifica acá es la presencia de las bases, ¿no? Pero lo quiero cambiar de tema un segundito, porque hoy... Pero no hay... Pero yo insisto, no hay conflicto. No hay conflicto. Es una base militar. Si hubiera una base militar, habría que levantarla porque estaría prohibido por los términos del propio tratado firmado entre China y Argentina. Entonces, yo no hablo de... Porque hasta lo que yo conozco, no hay utilización militar y no hay base militar y hay una restricción de uso civil. Esto tiene que ser aclarado, por supuesto. Muy bien. Embajador Aguilar, le agradezco mucho. Seguramente quedará en otro capítulo un tema muy delicado también porque la Argentina está trabajando para lograr un salvoconducto con 6 refugiados, en realidad con 6 referentes de la oposición venezolana, a los que hoy se les dio un rango y un estatus diferente, y está allí la canciller Mondino con esto. Estamos esperando novedades en las próximas horas, pero lo hablamos la próxima vez, ¿de acuerdo? Cómo no, va a ser un gusto a disposición de ustedes y muy buen fin de semana. Igualmente para usted, el embajador Diego Aguilar aquí en Noticias a las 20:30. Leandro, contanos.